Vamos a desarrollar la sección 3.3 de su libro, que habla de las reglas de producto y cociente. El teorema 3.3.1 le habla de la regla del producto, que es la que le estamos mostrando en pantalla en este momento, donde usted tiene un producto de dos funciones, podríamos llamarle dos factores. Usted va a comenzar acá por copiar el primer factor por la derivada del segundo factor, más copiar el segundo factor por la derivada del primer factor. Voy a mostrarle en pantalla, en la pizarra, esa regla, pero con palabras. Aquí tenemos la regla del producto, entonces mire, al inicio usted va a copiar el primer factor, exactamente igual, y lo va a multiplicar por la derivada del segundo factor, más va a copiar el segundo factor por la derivada del primer factor. Aquí está escrito en palabras la regla del producto. Vamos a utilizar uno de los ejercicios que está en su libro, que son del 1 al 34. Ahorita se lo voy a verificar. Página 142, 143 son del 1 al 34. Voy a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con el problema número 3. Dice 4 raíz de x más 1 sobre x. ¿Okay? Vamos a trabajar con ese ejercicio. Recuerde que estamos en la sección 3.3, ¿verdad? Y el ejercicio es el número 4. Número 3, perdón. Y dice lo siguiente. Y igual, permítame, le coloco el número de ejercicio. Acá tenemos, entre paréntesis, 4 raíz cuadrada de x más 1 sobre x. Cierra paréntesis. Esto se convierte en el primer factor. Abre paréntesis. Y en el segundo factor tenemos 2x menos 6 raíz cúbica de x. Y ese otro paréntesis se convierte en el segundo factor. Es lo primero que usted debe aprender a identificar, que este sería su primer factor. Y ese otro sería su segundo factor. Y nos están pidiendo la derivada de toda la función. Ya sabe que cuando vamos a escribir la derivada, vamos a moverle un poco la pizarra acá. Escribimos entonces la primera derivada con una comilla en la parte superior. Entonces, según la regla que le he escrito anteriormente, usted tendría acá que copiar el primer factor. Ahí está, mira. Y se lo estoy seleccionando, mira, copiar el primer factor, que es este que tenemos acá. Ok, cuando usted copia el primer factor, usted también puede hacer lo siguiente. En vez de escribir 4 raíz cuadrada de x, escribirlo ya en forma exponencial. Pero solo copiarlo, o sea, no lo estamos derivando. 4x elevado a la 1 media.
más, y en vez de escribir 1 sobre x, que es elevado a un exponente 1 positivo, lo vamos a pasar al denominador como x a la menos 1. ¿Okay? Ahí hemos copiado el primer factor. Ahora sí, vamos a derivar, dice acá, la derivada del segundo factor. ¿Okay? Vamos a copiar acá la derivada del segundo factor. La derivada de 2x es 2. Y acá tenemos menos. En este momento voy a hacer primero una transformación de esta expresión, recordándole que tener 6 sobre raíz cúbica de x, si lo hacemos por partes, va a ser 6 x elevado a la 1/3, va a ser 6. Como está en el denominador, tenemos que pasarlo al numerador con exponente negativo 1/3. Y a esta expresión es la que vamos a derivar. Aquí nos va a quedar menos 1/3 por 6, nos va a quedar menos 2. Con el menos que ya estaba acá, se va a transformar en más 2. Copiamos la variable y ya sabe que al exponente original se le resta 1. Acá usted le va a restar 1 para sacar la derivada. Menos 1/3 menos 1, le queda menos 4/3. ¿Ok? Ahí tenemos la primera parte de la aplicación de la regla del producto. Ahora vamos, o sea que ya hicimos esto. Copiamos el primer factor y derivamos el segundo factor. Ahora dice más, está más, copiar el segundo factor. O sea, usted lo copia exactamente igual. 2x menos, y ya sabe que 6 raíz cúbica de x se escribe 6x a la menos 1/3. Como solo lo estamos copiando, lo copiamos igual. Ahora vamos a copiar o vamos a derivar, dice acá, mire, derivar el primer factor. Acá hasta arriba, mire, derivar el primer factor. Ok, vamos a derivar el primer factor. Nos trasladamos al primer factor, que es este, pero ya escrito de esta manera, para poderlo factorizar más fácilmente. Ya aplicamos la regla de la potencia, 1 medio por 4, le va a quedar 2. Al exponente original le restamos 1. 1 medio menos 1 le queda menos 1 medio. La derivada del segundo término, siempre del primer factor, sería menos por más, sería menos. Copiamos la variable y siempre le restamos 1. Menos 1 menos 1, nos queda menos 2. Okay. Lo que es la derivada, ya terminé. Ya no voy a volver a derivar. Solo me están pidiendo la primera derivada, es todo lo que voy a obtener. ¿He terminado el ejercicio? No. Hay que simplificarlo. Quedó una respuesta muy larga. Entonces hay que simplificarlo realizando en primer lugar el producto de cada uno de ellos y luego sumando o restando términos semejantes. Pero la derivada ya la tenemos. Por lo tanto, aquí yo sigo escribiendo y'. Y usted empieza a multiplicar utilizando la propiedad distributiva. 4x a la 1 medio por 2. Eso le va a dar 8x a la 1 medio. Luego acá, 4x a la 1 medio por 2x a la menos 4/3. 4 por 2 nos queda 8. Recuerde que cuando estamos copiando, cuando estamos multiplicando bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. Así que por favor, haga usted la operación de 1 medio más menos 4/3. ¿Me puede decir qué respuesta le da? Menos 5/6. Correcto. Menos 5/6. Y esa es la respuesta que escribimos como potencia. Menos 5/6. Okay. Ahora, ya multiplicamos el primer término, ¿verdad? Vamos con el segundo término. X a la menos 1 por 2. Y nos queda más 2x a la menos 1.
x a la menos 1 por 2x a la menos 4 tercios. Recuerde que aquí hay un coeficiente de 1. 1 por 2, le queda 2. Copiamos la variable y sumamos los exponentes. De acuerdo a sus signos, a veces hay que restarlo. Menos 1 menos 4 tercios, le va a quedar negativo 7 tercios. Ok, ya terminamos ese producto aplicando la propiedad distributiva. Recuerde, el primer término por el primer término y por el segundo. El segundo término por el primer término por el segundo. Aquí vamos a aplicar la misma propiedad distributiva. Vamos a tener más 2x por 2x a la menos un medio. 2 por 2 le va a quedar 4. X a la 1 por x a la menos un medio, copia la variable, y 1 más menos un medio le queda un medio. 2x por menos x a la menos 2, más por menos da menos, 2 por 1, 2, y 1 menos 2 le va a quedar menos 1. Vamos con el siguiente término, menos por más da menos, menos 12, x a la menos un tercio menos un medio. ¿Cuánto le va a quedar esa operación? Negativo 5 Respuesta. sextos. ¿Cuánto? 5 sextos, negativo. Negativo 5 sextos. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces vamos a escribirlo acá. Negativo 5 sextos. Menos por menos da más. Y aquí nos queda 6. X menos un tercio menos 2. Aquí vamos a tener 6 tercios. Vamos a tener menos 1 menos 7 tercios. Okay. Ya hicimos la operación de multiplicación. Pero podemos simplificar un poco más sumando o restando términos semejantes. Observe, sigo poniendo solo una prima porque ya no volví a derivar. Derivar solo se hace una vez en estos ejercicios. Ok, aquí usted va a identificarme términos semejantes. Por ejemplo, buscamos un término que tenga x a la 1 medio y lo tenemos acá. Mira. Sumamos los coeficientes 4 positivo más 8. Eso nos da 12. Cuando está sumando, la variable y el exponente solo se copian. Seguimos buscando términos semejantes. Ahora que tengan x elevado a la negativo 5 sextos, tenemos otro acá. Entonces tenemos 8 menos 12, nos va a quedar menos 4. X a la menos 5 sextos. Buscamos otros términos semejantes. X a la menos 1, x a la menos 1. Pero esto lo podemos simplificar fácilmente porque dice más 2 menos 2. Entonces, aquí puede usted ponerle un tache rápidamente. Buscamos otros términos semejantes. Y ahora nos queda los de x elevado a la negativo 7 tercios. Lo tenemos acá. Entonces tenemos 2 más 6. Nos queda más 8 x a la negativo 7 tercios. Ok, aquí ya no hay términos semejantes y podemos hablar de que esta es nuestra respuesta final. Cuando usted está en el tema de derivadas, no es obligatorio escribir esto con exponentes positivos o escribirlo como radical. Pero si usted quiere hacerlo, nadie lo va a detener. No hay ninguna regla que no se lo permita. O sea que usted podría escribir esto de la siguiente manera. 12, y como dice x a la 1 medio, usted sabe que eso se puede escribir como raíz cuadrada de x. En el siguiente, menos 4, como está negativo el exponente, va a pasar al denominador, pero solo la variable con el exponente. Vamos a escribirlo de una sola vez en radical. Como el denominador es 6, el índice del radical es 6. X elevado al numerador, que sería 5. Recuerde que el negativo se trabajó al ponerlo en el denominador. Luego acá tenemos más 8. Y vamos a hacer algo parecido al término anterior. Está negativo, lo vamos a pasar al denominador. El denominador de este exponente es 3. Ese va a ser el índice. Y acá nos va a quedar x elevado a la 7. Ok, ahí tiene usted otra forma de presentar la respuesta. ¿Cuál está correcta? Las dos.
¿Cuál le puede venir en una prueba virtual? Cualquiera de las dos. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ninguna. Ok. Vamos entonces ahora a la siguiente regla, que es la regla del cociente. Vamos a compartir el libro en la regla del cociente. Y la tenemos acá, en la parte inferior. La regla del cociente habla de que usted tiene la división de dos funciones, en la cual la única restricción es que la función del denominador no puede ser 0 porque lo convertiría en una expresión no definida. ¿Cómo se deriva un cociente? Bueno, un cociente se deriva copiando el denominador por la derivada del numerador, menos copiando el numerador por la derivada del denominador, y por último, solo va a copiar el denominador al cuadrado. Se lo expreso acá en palabras, y lo tenemos, mire, la regla del cociente. Copiamos el denominador en primer lugar y lo multiplicamos por la derivada del numerador, menos copiamos el numerador por la derivada del denominador. Y por último, solo copia el denominador y lo pone elevado al cuadrado. Aprenderse esta regla o este teorema con palabras es muy fácil, porque si usted observa, acá comienza por copiar el denominador por la derivada del numerador. Hay un signo menos, pero luego lo que se escribe es como lo contrario. Aquí copió el denominador, acá copia el numerador. Aquí derivo el numerador, acá deriva el denominador. Y acá solo es copiar el denominador elevado al cuadrado. Vamos a resolverle un ejercicio de estos. Donde vamos a aplicar la regla del cociente. Vamos a compartirle el libro y el ejercicio que voy a trabajar es el número 8. Ejercicio número 8 que dice y igual 2 menos 3x. Entonces ya sabe que aquí voy a aplicar la regla del cociente. Ejercicio número 8. Y igual. Y tenemos acá un cociente. Mira. En el denominador creo que tengo 7 menos x. Y en el numerador voy a confirmar, creo que es 8, 2 menos 3x. Bueno, vamos a darle una oportunidad para que usted aplique la regla sin que yo lo haga primero. Trate de hacerlo usted primero el ejercicio y me va corroborando la respuesta. Disculpe, Lick. Hay un compañero que lo sacó de la clase, el celular, y está volviendo a entrar. Pide que lo vuelva a aceptar usted. David se llama. Rubén. ¿Me puede Sí, volver? dígale. Hay un compañero que lo sacó de la clase, entonces, el celular. Entonces está intentando volver a entrar. Él dice que sí lo acepta. Bueno, que vuelva a intentar porque si lo hice realmente Oh, fue... ya entró. Ya entró, ¿verdad? Ok, Sí, sí. perfecto, Muchas Rubén. gracias. Ok, vamos a entonces a trabajar acá en la primera derivada. Aplicando la regla que usted tiene arriba, ¿verdad? La regla me dice, vamos a disminuir acá. La regla me dice que copie en primer lugar el denominador. O sea, lo va a copiar exactamente igual. Vamos a cambiar el color acá. Ok. Y acá tenemos que el denominador es 7 menos x. Así que vamos a trabajar con 7 menos x. Solo lo copia, ¿no?
y lo va a multiplicar por la derivada del numerador. La derivada de 2 es 0. De menos 3x es menos 3. Menos 3. Ok. Luego dice la operación que vamos a copiar un signo menos. La regla nos dice un signo menos. En producto dice un signo más. ¿Qué va a hacer ahora? Va a copiar. Aquí que copió el denominador. Aquí va a copiar el numerador. Siempre entre paréntesis. 2 menos 3x. Muy importante el paréntesis acá. Por la derivada del denominador, la derivada de 7 es 0. De negativo x es negativo 1. Ok. Y acá usted sencillamente va a tener el denominador, exactamente así como lo tiene, elevado al cuadrado. Mi respuesta de derivada ya terminó. Mi ejercicio no. Pero mi respuesta de derivada sí. Ya no voy a seguir derivando. Lo que voy a hacer es simplificar. Pues vamos a tener aquí un producto que tenemos que efectuar. 7 por menos 3 me da negativo 21. Menos x por menos 3 me da más 3x. Menos por menos, más. Por más me da 2. Menos por menos, más. Por menos me da menos 3x. En ese tipo de ejercicio, el denominador no lo desarrolla. Solo escríbalo tal como lo hizo desde el inicio. No es necesario porque no nos va a ayudar a simplificar nuestra respuesta. Ok, puede observar que en este caso usted puede hacer una simplificación de 3x positivo con menos 3x. Esto le queda 0. Por lo tanto, su respuesta final acá le va a ir quedando menos 21 más 2. Vamos a mover un poco la pizarra acá y vamos a escribir nuestra respuesta final. Menos 21 más 2, negativo 19. Dividido entre 7 menos x al cuadrado. En el 99.9% de los ejercicios de derivada, este denominador solo se copia. Así como está, elevado al cuadrado y así se deja hasta el final. No es necesario desarrollarlo, puesto que no nos va a ayudar a simplificar la respuesta. Con estos ejercicios le he explicado lo que es la regla del producto y la regla del cociente. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Esperamos que con la regla de la potencia, la regla de la función constante, la regla de suma y resta, la regla del producto y el cociente, usted tenga la capacidad de hacer los ejercicios del 3.1, 3.2 y 3.3. Antes de continuar, tengo a Tayani. Dígame, Tayani. Sí, Lick, una duda. En el examen, ¿eso aplica lo que nos explicó con el ejercicio anterior de que, por ejemplo, quedaría menos 19 y cambiando, sustituyendo por la raíz, o no aplica porque no lleva el signo negativo en el denominador? No lo entiendo. No entiendo exactamente su pregunta. La ejercicio, si aparece en el examen, quedaría de esa manera. Hasta ahí llegaría, no tendríamos que seguir avanzando. No, esa es la respuesta. Ahora, Tayani, yo nunca le puedo decir cómo le va a salir la respuesta en la prueba virtual, porque los bancos de preguntas, algunos los desarrollo yo, pero otros no. Entonces, lo que yo sé es que el 99.9% de la respuesta le va a quedar de esta manera, donde el denominador lo va a dejar elevado al cuadrado. Y usted solo va a trabajar con el numerador, haciendo algunos productos, como dice acá, y efectuando algunos términos semejantes, como hice después, para quedarme la respuesta en el numerador de negativo 19. Y así le va a quedar. Perfecto. Gracias, Lick. Ok. Solo quiero comentarles para ir terminando la clase, qué hacer
con ejercicios. Por ejemplo, vamos a ampliarle acá, permítame. O sea, de los ejercicios del 1 al 10 es como lo normal. Ok, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con el ejercicio número 11? Bueno, en el ejercicio número 11, usted puede observar que hay un producto, va a aplicar la regla del producto. Pero al principio, les recomiendo reescribir 1 sobre x como x a la menos 1, 4 sobre x al cubo como 4x a la menos 3, y luego aplicar la regla del producto. Ok. ¿Qué hacer en el problema 14? En el problema 14 tenemos un cociente, pero abajo hay un producto. Entonces, para simplificar un poco el proceso, primero haga este producto, no aplicar la regla de derivada del producto. Sencillamente multiplicar x por x al cuadrado, x al cubo, y x por 1, x. Y una vez que usted tenga un polinomio o un factor en el numerador y un factor en el denominador, aplique la regla del cociente. ¿Qué hacer en los problemas 15 y 16, donde tenemos 3 factores? Mi recomendación, multiplique 2 de ellos y eso se va a convertir en un factor, que con el tercer restante, al final usted va a tener 2 factores y aplica el teorema del producto. Bueno, jóvenes, espero que puedan trabajar con los ejercicios restantes también, ¿verdad? Aquí tenemos ejercicios de la pendiente de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Los invito a que puedan trabajar con ellos, por favor. Por ejemplo, acá dice, encuentre los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente es horizontal. Bueno, aquí claro, va a tener que aplicar primero, por ejemplo, en el 25, el teorema de la regla del producto. Una vez que encuentre la primera derivada, debe recordar que eso es la pendiente de la recta tangente, pero como le están diciendo que la recta tangente es horizontal, esta pendiente de la recta tangente la va a poder igualar a 0. Y de ahí va a obtener los valores de x. Para obtener los valores de y y tener su respuesta final de los puntos, lo que usted va a hacer es esos valores obtenidos de x, sustituirlo en la ecuación original y ahí va a obtener ya el valor de y por ende la respuesta final de los puntos sobre la gráfica donde la función dada, la recta tangente es horizontal. Acá tiene los puntos, dice, donde tiene la pendiente indicada. O sea que aquí va a ser algo parecido a lo anterior. Va a encontrar la derivada. En todos los problemas, lo primero que tiene que hacer es encontrar la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente, pero en este caso le están diciendo que es negativo 1/8. Por lo tanto, esa pendiente, usted la va a igualar a negativo 1/8, le va a quedar una ecuación que hay que resolverla. Y así sucesivamente van a trabajar hasta el ejercicio 34. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, eso es todo por el día de ahora, ¿verdad?